Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla Ricardo Lugo. Antes de comenzar con el resumen de este libro, les quiero invitar a que nos sigan en las redes @bibliotequeando y que se suscriban al nuevo canal de YouTube, donde estaremos discutiendo, entrevistando y dialogando con autores de distintos libros en todo tipo de temas. El libro o resumen que les traemos hoy es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, uno de los libros sobre sociedades distópicas más famosos de toda la literatura. Arranquemos con el resumen. Este libro, Fahrenheit 451, los que me escuchan saben que yo estudié universidad en Estados Unidos y yo leí este libro en esa época, hace ya 10 años. Y para mí siempre fue un libro muy impactante porque a mi alrededor yo estaba rodeado de estadounidenses que estaban buscando censurar libros, ¿no? Censurar a ciertas personas que venían a hablar en la universidad o ciertas personas que iban a discutir un tema controversial. Y me parecía irónico que yo, siendo un extranjero, estaba leyendo un libro de un gran autor estadounidense que le estaba mandando el mensaje a ellos de no censurar, ¿no? Pero el libro se enfoca específicamente en esto, ya que es una sociedad distópica donde los libros están totalmente prohibidos y los bomberos están encargados de quemar cualquier libro que se encuentre. No un solo tipo de libro, como suele pasar en la vida real, sino cualquier tipo de libro. Y ese es parte del mensaje de que si uno abre esa puerta a la censura, tú no sabes quién la va a cerrar, o si acaso la puede cerrar. El nombre de la novela, por supuesto, 451, la temperatura en la cual el papel se incendia y se quema. Y esto tiene algo, el contexto es un poco personal para Bradbury, para el autor, porque él de niño, creciendo en Illinois, cerca de Chicago, él visitaba mucho la estación de bomberos junto a su papá, y él siempre vino de una familia muy humilde, muy pobre. Bueno, como eran la mayoría de la familia en esa época. Él creció durante la época de la Gran Depresión, una época de total caos económico en Estados Unidos. Estamos hablando de final de los 1920, principios de 1930. Y el 78% del país de Estados Unidos vivía en pobreza extrema. Estamos hablando, comparación hoy en día, mi país, Venezuela, tiene 70%. Sudán del Sur, que es el país más pobre, tiene 83%. Entonces Estados Unidos estaba básicamente al mismo nivel de Sudán del Sur, que es el país más pobre de hoy en día. En una época muy difícil, no todo el mundo estaba comiendo 3 veces al día, incluyéndolo a él, y sus padres no tenían dinero para mandarlo a la universidad. Entonces, desde muy joven, él se dio cuenta que sus estudios iban a tener que ser manejados por él mismo. Siempre estaba frecuentando bibliotecas, siempre estaba leyendo, y cuando él tiene aproximadamente 20 años, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y él se está enterando de que Alemania, Hitler, por supuesto, está quemando libros. Hablamos sobre esto en La ladrona de libros. Rusia está quemando libros, después China empieza a quemar libros, o mejor dicho, se enteran, ¿no? Todas estas cosas han pasado antes, pero se empieza a enterar el occidente de lo que está pasando del otro lado del Atlántico. Y él se dio cuenta que esto no es nuevo. Empezó a leer más sobre la biblioteca de Alejandría y cómo los romanos y cómo destruyeron todo ese gran conocimiento humano. Y para él eso fue un dolor, porque él sabe que yo no tengo poder económico, socioeconómico, para entrar a la universidad. Mi único acceso a la información, a aprender, a mejorar, son los libros. Y si permitimos esta quema de libros, no vamos a poder avanzar. En sus propias palabras, él dice: cuando escuché que Hitler quemaba los libros en las calles de Berlín, me molestó tanto que decidí escribir este libro más adelante en mi vida, porque yo me considero un bibliotecario y corro el peligro de algún día escribir algo que a la gente no le guste y que eso se queme. Esas fueron las palabras de Bradbury. Entonces, el mensaje de él, a través del libro se van a dar cuenta, es la censura. ¿A quién le vas a dar ese poder? Digamos que el estándar humano, el comportamiento primitivo, es censurar a la otra persona. Siempre lo ha sido. Alguien es de otra tribu, no me gusta lo que esa persona está diciendo, hay que eliminarlo. El comportamiento civilizado, considera Bradbury, es no censurar, es dejarlos hablar. Es simplemente discutir con mejor evidencia, es tener esa discusión, que el intercambio de ideas al final de cuentas termina siendo mejor. Dato curioso, Bradbury escribió esto en una biblioteca, así de bibliotecario era él, en una máquina de escribir que le costó 10 centavos la media hora para poder escribirla. Y por lo mismo que no tenía mucho dinero para poder pagar esta máquina de escribir, tuvo que escribir todo el libro en 9 días. Que aún así, esto es otra época, no es tan fácil editar y todas estas cosas. Entonces, creo que esto muestra bastante el talento del autor. El mismo Bradbury, en la época, cuando publica este libro, que es en los 50, él admite que le preocupa la dirección del país. En esta época hay mucha gente quemando libros, específicamente fundamentalistas religiosos, cristianos, están quemando libros como Darwin
o otros libros que iban en contra de Jesús. Irónicamente, este mismo libro fue censurado por un corto tiempo en algunas escuelas de Estados Unidos. Ya les voy a contar por qué, porque no quiero arruinarles la historia. Pero Bradbury creo que dejó un mensaje muy potente anticensura, que creo que toda persona que promueve la lectura y los libros tiene que ser, debería para mí, aprobarlo o promoverlo. Porque como dice el autor, tú no le puedes dar las llaves de la censura a alguien y esperar que ese alguien o ese sistema, esa institución, siempre esté de acuerdo contigo. Al tú darle ese poder, esa llave de la censura, digamos, a un gobierno, a una compañía, a una corporación, tú le estás dando ese poder a quien sea que venga después de ellos. Entonces no hay garantía alguna que las personas que controlen ese sistema estén de acuerdo con tus propios valores más adelante. Por lo mismo, él pensaba que si eres un autor, si eres una persona que quiere aprender en la vida, tienes que ser, mejor dicho, anticensura. Pero bueno, ese es, digamos, el resumen del contexto, lo que vino antes de este libro, cómo llegó la creación del mismo. Pero empecemos ahora con la historia, que empieza con el personaje principal, Guy Montag, y su vecina Clarice. Y ambos viven en el mismo edificio dentro de esta sociedad futurística atrasada de Estados Unidos, donde los bomberos están a cargo no de salvar incendios, sino de quemar los libros. Y Guy Montag es uno de esos bomberos que está a cargo de este trabajo, y él irónicamente siente mucho placer en esto. Se siente parte de algo, la novela lo introduce a él como una persona satisfecha con su vida, tanto profesional como personalmente, pero poco a poco empezamos a ver que Clarice, su vecina, le empieza a abrir la mente. Ella es una mujer muy joven, 17 años, una niña en verdad, pero es una personalidad muy diferente al resto que él consigue en esta sociedad tan censurada. Ella hace muchas preguntas, se considera, o mejor dicho, las instituciones del sistema la consideran loca por ella pensar que los bomberos antiguamente solían extinguir los incendios, no crearlos. Su familia le gusta leer, le gusta caminar por las calles, ambas cosas son ilegales y ella lo decía. Entonces ella era siempre alguien que estaba como con un asterisco acorde al sistema, simplemente no había mucha evidencia en contra de ella. Y ambos tienen muchas conversaciones a través de la novela, donde poco a poco a Guy Montag se le abre la mente, porque él está acostumbrado a una vida muy estable, muy estándar dentro del sistema, él es parte del sistema, y de repente viene alguien, esta niña de 17 años, que le cambia la manera de pensar, que le abre las puertas, y él poco a poco se empieza a dar cuenta de que quizás su vida no es tan perfecta como él piensa. Y al mismo tiempo se empieza a sentir atraído hacia Clarice, a pesar de ser una niña de 17 años. Y uno de los momentos en que Guy Montag se da cuenta de que él no es feliz, de que su vida no es tan perfecta como parece, es cuando él llega a su casa y ve a su esposa. Él está casado, una mujer que se llama Mildred, y está escuchando radio con tapones en los oídos, unos radios que, digamos que los audífonos parecen como unas conchas de mar. Y se acaba de tomar demasiadas pastillas para dormir al punto que tiene una sobredosis. Él llama al hospital. Llegan los empleados del hospital, un poquito cínicos, yo repito, son trabajadores del sistema, le hacen una transfusión de la sangre con un aparato que le dicen la serpiente, que reemplaza la sangre envenenada con la fresca. Y esto es un momento, digamos como que una cachetada en la cara para Montag, que se da cuenta que probablemente su vida no es tan estable como pensaba, pero estas cosas de las drogas, las pastillas, los tenían controlados y no los dejaban quizás pensar más allá. Él se siente apenado por todo lo que pasa y él también se toma unas pastillas para poder dormir en la noche. Todo esto, toda esta escena me recuerda mucho a Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, ¿no? Un libro también de sociedades distópicas donde la población específicamente es controlada a través de las sustancias, ¿no? Las drogas, la popular droga Soma, que se llama en ese libro, que no importa lo que tuvieras, malestar emocional, físico, te tomabas esa pastilla y al día siguiente te sentías mejor, y era una manera de simplemente mantener a todo el pueblo sin quejarse, sin discutir, sin buscar solucionar problemas, simplemente obediente. Pero al día siguiente, Mildred, la esposa de Guy Montag, no se recuerda nada de lo que sucedió, ni siquiera se acuerda de que se intentó suicidar. Montag la confronta, le trata de investigar qué es lo que está sucediendo, pero ella parece desinteresada en el tema. De hecho, está más interesada en hablar sobre las cosas emocionales que están sufriendo los personajes en la televisión. No quiere discutir lo de Montag y ella, simplemente quiere discutir lo de la televisión. Y esto creo que es un mensaje de Bradbury que lo vamos a ver un poquito más a través del libro. Él está bastante en contra de la tecnología porque lo ve como simplemente una herramienta para distraer a las personas y no concentrarse en los verdaderos problemas. Y si nos vamos históricamente, esto siempre ha sido así.
por supuesto el Imperio Romano que tiraba a los cristianos a los leones y la gente, el estilo de vida era pésimo. Pero bueno, si tienen esa distracción todos los domingos, eso sirve, ¿no? Y hay gente que argumenta cosas parecidas de las artes, los deportes, etcétera. Es una manera de mantener a la gente drogada con su propia sustancia, entre comillas. Pero volviendo a la novela, Montag, después de esta confrontación con su esposa, que en verdad no llega a nada, él va al trabajo y se encuentra con su vecina Clarice nuevamente. Y ella empieza a hablar con él, le dice que él es diferente a los demás bomberos, que por favor la acompañe a su cita con el psiquiatra, porque ella tiene que ir al psiquiatra por ser una persona, entre comillas, loca, porque en el libro las autoridades la ven como, vuelvo y repito, como un peligro por su alta sociabilidad y su peligrosa inclinación hacia el pensamiento independiente. Entonces, en este punto en el libro, hemos visto a tres de los personajes principales. Son Guy Montag, por supuesto, este bombero, que está empezando a dudar de si lo que está haciendo es correcto. Mildred, la esposa, que es una, digamos, representa a la persona común y corriente en este sistema, simplemente viviendo la vida con su distracción que le da el sistema, que son los shows en televisión, y drogándose para poder mantener una vida, piensa ella, estable. Y tenemos a Clarice, que representa como que ese lado, esa inclinación hacia la independencia, que está dentro de todos nosotros, pero a veces cuesta sacarla. Y aquí ahora en la novela pasamos como a entender en verdad cómo funciona este proceso de quemar libros, cómo es el trabajo de Guy Montag. Y él está en este punto de la historia en la estación de bomberos jugando, tratando de tocar el sabueso mecánico. El sabueso mecánico es un robot, un perro robot, que fue creado por el sistema para poder oler o olfatear a toda persona que estaba tratando de leer un libro. Es una especie de tecnología futurística que podía eliminar o identificar quién estaba rompiendo la ley. El problema es que cuando Guy Montag quiere tocar el sabueso, el robot lo identifica y le gruñe y le ladra. Esto es problemático porque este robot está ladrándole a uno de los bomberos. ¿Qué está haciendo este bombero? Montag, que todavía considera que no está haciendo nada malo. Él no ha buscado ningún libro, él no lee ningún libro ni nada por el estilo, simplemente que el robot ya está identificando pensamientos independientes dentro de su cerebro. Él le cuenta esto a su capitán, al capitán Beatty. Y el capitán le dice a Montag que tranquilo, que eso es que el sabueso está malo, está dañado, vamos a revisarlo, no te preocupes. Pero más adelante en la novela vemos como Beatty, el capitán, no está tan seguro de esto. Ahora Montag tiene ese pequeño problema, él no, digamos que no le pesa mucho en la mente, pero lo que sí sucede es que cuando vuelve a su casa, de repente ya no ve a Clarice. Clarice se desaparece, no aparece por ningún lado y empieza a recordar, empieza a pensar, mejor dicho, ¿será que le pasó algo? Y en todos estos pensamientos él está preocupado porque si le pasó algo, él sabe que fue el sistema probablemente que le hizo algo. Y él empieza a darse cuenta, mejor dicho, que él es parte de este sistema. Empezó a recordar que hace una semana, hace unos días, habían quemado una biblioteca completa. Imagínense, en este mundo que los libros son prohibidos, alguien no tenía uno o dos libros escondidos, tenía una biblioteca completa. Y la situación fue tan rara que el sistema decidió, Beatty, el capitán, decidió llevar a este hombre al manicomio, porque solamente una persona extremadamente loca podía hacer algo así. Montag también le empieza a preguntar, o digamos empieza a discutir con su jefe, con su capitán, y le pregunta si los bomberos alguna vez previnieron incendios. Una pregunta peligrosa de hacer en este punto, pero él pensó que estaba lo suficientemente a salvo para hacerla. Otros bomberos empiezan a sacar libros y reglas del origen de los bomberos y empiezan a explicar cómo en 1790 Benjamin Franklin inventó la quema de libros para quemar los libros de influencia inglesa para la Revolución Americana. Todo esto es mentira, por supuesto, pero habla de cómo un sistema puede agarrar la historia, mentirte, doblarla y simplemente hacerte creer que una práctica es parte de tu tradición o de tu identidad, quizás en este caso nacional. Luego en ese momento suena una alarma y se dirigen a una casa de una vieja, porque recordemos, estamos en un mundo que todo está al revés, ¿no? La alarma no suena porque hay un incendio, la alarma suena porque alguien estaba leyendo o estaba en posesión de un libro. Cuando llegan a esta casa, es una casa muy, muy vieja y la mujer extremadamente, se nota que ya está, digamos, como en sus últimos días y está teniendo un momento de simplemente querer rebelarse en contra del sistema. Cuando entra Montag a la casa de esta señora, él consigue un libro que le cae en la mano, porque habían demasiados libros, le cae uno en la mano, y él sin pensarlo lo esconde debajo de su abrigo de bombero. La mujer la tienen que sacar, pero la mujer se niega a ir. El capitán Beatty echa como querosén alrededor de toda la casa y prende la casa en fuego con la vieja
la señora adentro que muere viva quemada. Toda esta escena en verdad creo que muestra por primera vez el poder o lo opresor que es este sistema en el libro. No son, al principio uno puede pensar o quizás asumir, bueno, la gente, si te consiguen un libro, ok, capaz te meten preso, pero se llevan el libro contigo, se lo confiscan y después lo queman aparte o algo así. Y para nada, esto es simplemente quemar cualquier tipo de rastro, eliminar cualquier tipo de evidencia que esta persona estuvo involucrada con los libros. De regreso de un día normal, en verdad, en el trabajo de Guy Montag, él llega a su casa y esconde el libro que él se había llevado de la casa de la señora y lo pone debajo de su almohada. Él se empieza a preguntar dónde está Clarice, ya han pasado 4 días, le pregunta a la mujer dice que la familia se mudó, que ya no apareció más por el edificio y que probablemente Clarice fue atropellada o se murió de algo. Lo dijo de una manera muy casual. Por supuesto, ella no sabe, ¿verdad?, la conexión fuerte que estaba teniendo su esposo con ella. Y a Montag le pega la noticia, él amanece el día siguiente enfermo y empieza a tener conversaciones con su esposa sobre distintos, digamos, discusiones filosóficas, si él está haciendo lo correcto, si él pudiera salirse del trabajo un rato porque le está pegando mentalmente. La mujer no sabe exactamente qué es lo que está haciendo que su esposo quiebre, pero por supuesto es la desaparición de Clarice. Pero la discusión entre ellos dos se ve interrumpida cuando llega el capitán Beatty a la casa de ellos. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Beatty llega porque él se entera de que Montag está enfermo y se da cuenta por las preguntas que había hecho Montag antes que probablemente Montag está experimentando lo que él piensa que es tarde o temprano algo que le pasa a todo bombero, que es empezar a dudar de la situación. Entonces Beatty tiene un monólogo bastante interesante explicando de dónde viene el origen de ser bombero y la importancia, mejor dicho, de quemar los libros. Es complicado seguir el monólogo para Montag al menos porque Beatty no tiene como que un argumento muy estructurado, no tiene mucha coherencia, pero él empieza argumentando que la fotografía, el cine, la televisión hicieron posible presentar información de una manera visual, rápida, digerible, lo que hizo que la práctica de la lectura fuera más lenta, más reflexiva y se hiciera menos popular. Y que por lo mismo era como que un beneficio simplemente quemar los libros porque nadie los quería tanto como le gustaba el cine, la televisión, las fotos, etc. Otro argumento que después dice el capitán Beatty es que la difusión de la alfabetización, el hecho que todo el mundo pudiera leer, escribir, y él aumentó, digamos, la cantidad de materiales publicados en la literatura, y esto creó una presión de que todos los libros se parecieran más entre sí y fueran más fáciles de leer. Como si fuera, no sé si han leído los libros esos que dice cómo hacer tal cosa para tontos, o tal teoría para dummies, el llamado en inglés. Bueno, ese tipo de libros es lo que argumenta Beatty, que la existencia de esos libros bajó la calidad literaria, haciendo que fuera mejor quemar todos los libros. También dice que las minorías y los grupos de intereses especiales encontraron tantas cosas que no les gustaban dentro de los libros, por ejemplo, cosas del mundo anterior, quizás que hablaban mal sobre su raza, sobre su ideología, sobre su religión, que tarde o temprano habían demasiadas minorías y todas querían censurar y todas querían quemar los libros. Otro argumento que da el capitán Beatty es que después que todas las casas fueron protegidas contra los incendios, en otras palabras, en este sistema sociedad futurística ya ninguna casa se podía quemar y era imposible físicamente. El trabajo de los bomberos cambió. Su propósito antiguo de prevenir incendios, aquí lo admite Beatty, que eso sí era algo que ellos hacían, pasa a tener una nueva misión, que es quemar los libros, que podrían permitir que una persona sobresalga intelectual, espiritual, sobre los demás, y esta desigualdad es mala. Lo que decía Beatty, que no seamos todos iguales es algo malo. Entonces aquí tenemos 4 argumentos
el argumento de, digamos, que la televisión es mejor, que las artes con tecnología son más interesantes, que el hecho que todos los libros se parecen en esa época hoy en día es algo malo, el hecho que las minorías, todo el mundo odiaba a un grupo que los oprimió, entonces querían censurar ese grupo, todo eso sumó. Y el cuarto argumento, que es esto de que el sentirse inferior es algo malo, el sistema no quiere eso para ti, entonces es mejor evitar que alguien sea más inteligente que tú a través de la lectura. Por supuesto, 4 argumentos estúpidos. El autor no está diciendo que estos argumentos son buenos, simplemente te está mostrando cómo fue que el sistema pre-libro, por decirlo así, de que ya estuviera establecido, convenció a las personas de censurar o de evitar que los libros existieran hoy en día. Y lo preocupante para mí, leyendo esta parte del libro, es que hay argumentos parecidos de hoy en día. A cada ratico veo algún tipo de sistema en algún país, en alguna región del mundo que está censurando un grupo que es minoría. O al revés, una minoría o grupo de minorías queriendo censurar libros, específicamente libros más históricos o libros de una época donde pasaron muchas injusticias y quieren censurar a un autor porque él tuvo que ver algo que ver con esa injusticia, y es como que no caigamos en ese juego, porque eso tarde o temprano va a terminar en una sociedad totalmente diferente, de manera negativa a la cual estamos acostumbrados. Pero volviendo a la novela, Mildred se levanta semidrogada de las pastillas de dormir y encuentra debajo de la almohada de su esposo ese libro que él le había escondido, se había llevado de la casa de la señora. Montag se da cuenta y le hace como una seña, le dice como que no hagas nada, no digas nada, que aquí está el capitán. Beatty, el problema es que el capitán se da cuenta, pero él finge no darse cuenta y sigue hablando. Aquí Montag le pregunta sobre Clarice. Montag no se da cuenta que Beatty se dio cuenta, entonces los dos están jugando como una especie de juego de póker aquí. Y Montag le pregunta sobre Clarice, a ver si él sabe por casualidad algo de su vecina, y él le dice que ya los bomberos tenían tiempo vigilando a esa familia, que ellos estaban en contra del sistema, esa familia estaba en contra del sistema de la homogeneización de las escuelas, en otras palabras, ese pensamiento unido de que todo el mundo piensa igual dentro de las escuelas. Y el capitán le dice a Beatty que es probablemente mejor si Clarice está muerta. Así de grave iba a ser el castigo para ella. Así que esto es un punto en el cual Montag, digamos, como que renuncia un poco a la esperanza de que ella esté bien. Al mismo tiempo renuncia un poco a la esperanza de hacer algo por ella, porque ya se da cuenta que probablemente es muy tarde. Beatty se va, el capitán Beatty se va de la casa de Montag y él pasa esa noche con su esposa leyendo. Ambos están leyendo el libro que él se había robado, pero no lo entienden. Él no sabe cuál es, ni siquiera sabe qué hacer con la información. Él no puede comprender, porque nunca había leído, en verdad, de esa manera, lo que él le estaban enseñando. Eran pensamientos abstractos, eran pensamientos nuevos, y él simplemente no podía abrir la mente para comprender el libro. El sabueso mecánico, por cierto, está fuera de su apartamento olfateando, pero no pasa nada durante esta parte de la novela. Pero Montag, que está frustrado por su propia ignorancia, se acuerda de que hace unos años conoció a un profesor, un anciano inglés, en el parque. Este profesor se llamaba Faber, y Faber tenía un libro en el parque. Faber pensó que estaba solo, y Montag lo vio, pero Montag le dijo: no, tranquilo, no te voy a hacer nada, porque pensó que era un libro, digamos, inofensivo, y era un señor demasiado viejo. Digamos que esa parte de la moral todavía la tenía Montag. Entonces, pero él recuerda quitarle la información a Faber por si acaso le iba a necesitar algún tipo de favor más adelante, y lo contacta. Así que Montag va a casa de Faber para poder discutir toda la situación, y él se da cuenta de que el libro que él tiene, el libro que él se robó de la casa de la señora, es la Biblia. Y van a ver varios mensajes aquí bíblicos a través del libro, y después les explico en parte por qué. Pero el libro que él tiene, por supuesto, es un libro muy importante históricamente hablando, y probablemente, piensa Montag, es el último. Es la última copia que está disponible, por lo menos dentro de esta sociedad futurística. Él, además, como él se da cuenta de que ahora que el capitán Beatty lo vio a él con el libro, porque ya se dio cuenta que el perro, el sabueso mecánico, lo fue a leer y todo esto, él se da cuenta que ya el capitán sabe. Él dice que tiene que devolver el libro, ¿no? Que se va a disculpar, que va a devolver un libro, pero él quiere que sea un libro falso. Él no quiere devolver la Biblia, por lo mismo de la importancia que tiene este libro. Entonces él empieza como que a crear un duplicado durante la noche para devolverle ese al capitán. Al mismo tiempo, él pasa por la casa de Faber. Faber se asusta porque es un bombero. Montag es un bombero, puede estar haciéndole algún tipo de... puede venir a castigarlo de una u otra manera. Pero Montag se lleva el libro con él mismo para que, como digamos, una señal de paz entre los dos. Y Faber le explica
qué es lo que está sucediendo en verdad, porque Montag no entiende de su punto de vista el sistema en el cual él está metido. Faber le dice que no son los libros en sí lo que está buscando el sistema, sino el significado que tienen los libros. El mismo significado puede incluirse o se puede transmitir en otro tipo de medios de comunicación, como la televisión, la radio, pero la falta de arte en esos medios hace que la gente no lo exija. Entonces las personas necesitan en verdad información de calidad, tiempo para digerir esa información, la libertad de actuar sobre la información que están aprendiendo, y solamente los libros te pueden dar eso. Entonces, por eso que Faber le dice, yo estoy de acuerdo con tu mujer, que dice que tu esposa, que la televisión parece más real que los libros, que la televisión es más entretenida que los libros. Pero es que ella le gusta la televisión porque al sistema, le gusta la televisión porque es invasiva y controladora. Los libros, tú lo puedes dejar a un lado cuando tú quieras, ¿me entiendes? El libro permite al lector darle un tiempo para pensar, razonar, informarse, educarse, y por eso que el sistema los odia, porque en verdad no te controla. Un libro no te puede controlar, pero te puede cambiar la perspectiva, y ese es el gran poder que tienen los libros. Digamos que esta parte este monólogo de Faber es como un argumento en contra de todo lo que estaba diciendo el capitán Beatty hace unos 2-3 minutos aquí en el resumen. Esta conversación despierta a Montag, se da cuenta de que, Dios mío, he participado en este sistema, he hecho demasiado mal en mi vida, tengo que tumbarlo, o por lo menos tengo que lastimarlo, es el plan que tiene Montag. Él sugiere, le dice a Faber si lo puede ayudar para por lo menos tratar de combatir el sistema. Faber le da miedo la idea, pero cree que si hay alguien que pueda hacer algo en contra del sistema, pudiera ser alguien tan importante como un bombero. Así que Faber le da un dispositivo parecido a lo que ven en las películas de los agentes secretos, que tienen como una especie de audífono o un auricular con el cual se pueden comunicar con alguien más diminuto, casi invisible. Ese dispositivo se lo da a Montag, y Montag lo utiliza para comunicarse con Faber mientras él está trabajando y, digamos, como que llevando su día común y corriente mientras identifican cuál sería una buena idea para hacerle daño al sistema de manera sana, digamos, segura para ellos dos. Y durante todo esto, por cierto, hay informes en la televisión de que el país se va a ir a guerra. ¿Contra quién? No se sabe. Parecido a 1984, el libro de George Orwell, que no, estamos en guerra contra Euroasia y contra el este y el oeste. Todo es mentira, ¿no? Pero lo que se sabe es que el país se está yendo a guerra. No estamos muy claros contra quién. Pero Montag, ya con ese auricular en el oído, decide ir a su casa, y cuando llega está su esposa con 2 amigas más. Todas 3 están viendo televisión. Montag, como que frustrado, trata de establecer una conversación con ellas, como tratando de despertarlas, y las 3 les cuentan a él que en las últimas elecciones presidenciales ellas votaron simplemente basado en la apariencia física y en cualidades superficiales de los candidatos que ellas vieron en la televisión. Esta parte a mí me pareció muy interesante porque habla de cómo la tecnología quizás nos pone a analizar menos en verdad la realidad. Hay un caso psicológico muy famoso en los Estados Unidos. El primer debate presidencial que se hizo en televisión en vivo fue Richard Nixon contra John F. Kennedy. Y es muy curioso, la gente que escuchó el debate en la radio pensó que Nixon ganó el debate, que Nixon fue mucho mejor, que habló mejor, que tuvo mejores argumentos. La gente que vio el debate en televisión pensó que Kennedy ganó, mismo argumento, que tenía mejores opiniones, que tuvo mejor presencia. Todo fue simplemente porque Nixon sonaba mejor, mientras que en la televisión Kennedy se veía mejor. Kennedy era más joven, más apuesto, se veía como que elegante, y eso simplemente dejó que las personas pensaran que Kennedy tuvo mejor argumento que Nixon. Que quizás lo tuvo, ¿no? Pero el punto es que la percepción de la televisión distorsionó la realidad de las personas, y Bradbury, que en este punto el libro es publicado en el 53, esto todavía no ha pasado, pero ya Bradbury se estaba dando cuenta que la televisión estaba causándole daño al poder de razonamiento de las personas. Igualmente, en el libro, Montag, en la frustración de escuchar esto de las amigas y de su esposa, él saca un libro de poesía, otro libro que había conseguido de Faber, y se lo muestra. Cosa que es un error, cabe destacar. El mismo Faber le está diciendo por el auricular que no lo haga, que lo esconda. Y Mildred inventa una mentira como que para protegerlo a él y a las amigas, como que no, tranquilas, que los bomberos pueden llevar un libro a su casa una vez al año, y eso para mostrárselo a su familia y demostrar que los libros no tienen sentido, etc. Pero ya empezamos a ver como que
Montag es como que ya se despertó, ¿no? Y cuando esto pasa mucho, ¿no? Políticamente hablando, la gente se despierta y es como que me acabo de dar cuenta de una injusticia y ahora quiero hacer algo al respecto, y por lo mismo está actuando él como que sin una guía clara. Él simplemente está un poquito caótico tratando de rebelarse en contra del sistema, pero se está metiendo en problemas él mismo y a su familia al mismo tiempo, a su esposa. Pero después de este pequeño episodio que tiene Montag, él vuelve a su trabajo. Él le entrega el libro ese falso, ese duplicado que él creó a su capitán Beatty, quien lo tira a la papelera sin siquiera mirar el título. O sea, nunca le importó si el libro era de verdad o no, y simplemente le da la bienvenida a Montag después de este periodo de locura que pensó que tuvo uno de sus empleados. Montag tiene mucho miedo de equivocarse en frente de Beatty, porque se sabe que Beatty, su capitán, está como que lo tiene en la mira, pero en eso suena la alarma. Él se monta en el camión de bomberos y a lo que llegan a la dirección es la propia casa de Montag. Cuando llega a su propia casa, obviamente está sorprendido, en shock, y ve a su esposa salir con una maleta y yéndose en taxi. Entonces que él supone o asume, mejor dicho, que ella fue la que dio la alarma, que ella fue la que, viendo todas estas cosas que le estaban pasando a su esposo, ella se trató de proteger a ella misma y llamó probablemente a los bomberos. Beatty, para probar la lealtad de Montag, le dice que queme su propia casa, pues le ordena que queme su propia casa con un lanzallamas, una especie de manguera que botaba fuego, y le advierte a Montag que ve que el sabueso está pendiente, ese perro robot está pendiente si intentas hacer algo extraño. Montag quema toda su casa, y en la frustración, cuando Beatty lo trata de arrestar, él simplemente agarra el lanzallamas y se lo apunta a su capitán y lo quema hasta convertirlo en una papita frita. Literalmente lo disuelve por completo en esa rabia. Fue tan sádico, digamos, en el momento, que los otros bomberos no hicieron nada. Simplemente lo ignoraron y lo dejaron así. Ahora, el sabueso mecánico sí se dio cuenta de lo que estaba pasando y le inyectó anestesia en la pierna a Montag para tratar de controlarlo, pero él pudo hacer lo suficiente con el lanzallamas y con su mismo físico como bombero, y se pudo escapar como fugitivo. Y mientras él está escapándose, se da cuenta que en la radio están no solamente declarando guerra. Hay dos noticias importantes ahorita. Hay declaración de guerra y están buscando a Montag toda la ciudad. Así que ahora, como fugitivo, él está en una posición bastante complicada. No tiene esposa, no tiene casa, la acaba de quemar él mismo, no puede volver al trabajo por razones obvias. Todo el mundo lo está buscando, así que él tiene que ir para el único lugar donde se siente, entre comillas, a salvo, que es a la casa de Faber, para preguntarle qué es lo que puede hacer. Faber le indica que hay una sociedad, hay rumores de unos campamentos de intelectuales sin hogar, gente que vive en el bosque, en las afueras de la ciudad, que se alejaron, se separaron de este sistema, y que si sigues las vías viejas del tren puedes llegar allá. Y esa es la única opción, ¿verdad?, que Faber tiene. Empieza a correr, empieza a dirigirse hacia esta zona en las afueras de la ciudad, mientras en las televisiones de toda la región muestran al sabueso mecánico que está olfateando toda la ciudad buscándolo a Montag. Pero logra escaparse a través del río, se echa en un río donde el perro ya no lo puede oler, y ese río lo lleva hacia las afueras de la ciudad. Y ahí, cuando llega, encuentra las vías del tren y sigue caminando, le llega un hombre en un bosque que se llama Granger. Y Granger le dice que en la televisión, ellos tenían una pequeña televisión portátil donde estaban viendo toda la persecución, y vieron que la policía, los bomberos, mejor dicho, no te consiguieron. Y lo que hicieron fue que agarraron a una persona inocente en la calle, porque recordemos que caminar por la calle era muestra de pensamiento independiente. Entonces lo agarraron por criminal a una persona inocente y las quemaron en vivo en televisión diciendo que eras tú. Así que ya el gobierno, que había hecho esto antes, y Montag ni siquiera sabía que esto lo hacían, ya el gobierno mintió diciendo que capturaron a su enemigo, y Montag ahora por primera vez es un hombre libre dentro de este mundo. Granger le presenta a los otros hombres que viven en el bosque, y todos son ex profesores e intelectuales, ¿no? Todos tienen conocimiento sobre algún tipo de tema, algún tipo de libro, pero lo tienen guardado en su memoria. El punto de ellos es que nunca pudieron escribir, nunca pudieron llevarse los libros, simplemente se memorizaron los conceptos, las enseñanzas de cada libro, y cada uno es responsable por pasar esas enseñanzas a las siguientes generaciones. Ellos son, en verdad, parte de una red de miles de personas en todo el país que tienen fragmentos de diferentes libros almacenados en sus recuerdos. Y ellos valoran a Montag porque Montag tenía la Biblia, y un libro dentro de la Biblia, pues, que él leyó muchísimo, fue el de Eclesiastes.
Y ese es, digamos, el valor de Montag. Montag, tú vas a pasar el libro de Eclesiastes para el resto de las siguientes generaciones. El grupo, Granger explica que está esperando que la humanidad vuelva a estar lista para que los libros sean aceptados y ahí poder, como digamos, infiltrar y educar al resto del mundo. Básicamente, ellos aceptan que están viviendo en una edad media, una edad oscura, como lo vivimos nosotros, ¿no? Hace unos 700, 800 años, y que ahorita ellos tienen la responsabilidad de mantener esos libros vivos. Recordemos que en la época medieval eso era muy común, quemar libros, prohibir información, simplemente por ser parte de otro grupo, ¿no? Si un libro, los europeos muy famosamente, si un libro era musulmán, era prohibido a pesar de que el mundo musulmán tenía, por ejemplo, más conocimientos médicos y matemáticos. De repente, mientras están discutiendo, ven una especie de bombas yendo hacia la ciudad. Recordemos que estaban en guerra y la ciudad es literalmente cuestión de minutos vaporizada por la explosión. El enemigo, el sistema, es derrotado irónicamente en la novela por alguien más. Y ellos se dan cuenta que toda esta destrucción es una oportunidad para ellos de llegar, entrar y reconstruir la ciudad a partir de las cenizas con este nuevo conocimiento que ellos tienen. Y todo esto tiene un mensaje bíblico. Todo este mensaje de la resurrección y los libros de la Biblia. Les explico, mejor dicho, que Ray Bradbury no fue cristiano, o mejor dicho, no fue un cristiano típico, fue criado bautista en Estados Unidos, de religión bautista, pero él nunca se consideró cristiano 100%. Él decía que era una charcutería religiosa. Él tomaba una creencia de todos lados, tanto occidentales como orientales, pero sí fue criado bajo la fe cristiana. Pero, repito, no formaba parte, o por lo menos él no se consideraba parte de la misma. Lo que sí es que hay una fuerte conexión entre como especie de holocausto atómico que hubo en esta guerra en la ciudad de Montag y el apocalipsis de la Biblia, los mensajes de la resurrección de la sociedad, y en ese tono termina el libro, como que una esperanza de un mundo mejor a partir de la destrucción del mundo sucio o corrupto que se estaba viviendo. Curiosamente, como les mencioné al principio del resumen, que había una razón por la cual este libro fue censurado, ¿no? Que este libro, Fahrenheit 451, en Estados Unidos, en los 60 fue censurado en algunas escuelas. Era porque los fundamentalistas cristianos no les gustó el libro, porque en el libro hay unas escenas que queman a libros y esos libros son la Biblia. Entonces, por quemar el libro hay que censurar el libro que está en contra de censurar el libro. Entonces, el chiste se cuenta solo. Pero con este mensaje, digamos, termina el libro, de que la censura puede venir de cualquier lado, pero que siempre va a haber una esperanza, por muy mal que estén las cosas, de reconstruir todo. Así que después de ya resumir este libro, para mí, los mensajes principales, algo que me gustó en particular del libro es que es un libro sencillo de leer, no es extremadamente complejo. Creo que el resumen también mostró eso, y creo que el mensaje es tan universal del punto de vista del autor, que él necesita o quiere que tú puedas leer este libro cuando tengas 12 años de edad como cuando tengas 75 años de edad, que el mensaje sea bastante claro, y tener mensajes complejos o un mensaje claro sobre una situación compleja, hacerlo de manera sencilla en un libro no es fácil, y creo que el autor lo hizo de buena manera. Pero si hay un mensaje principal, o mensajes principales, para mí hay 3. Primero, la censura sin explicación. En el libro, en Fahrenheit 451, no hay una explicación única por la cual se están censurando los libros, y creo que esa es parte del mensaje, ¿no? Que por una infinita cantidad de razones puede que un sistema quiera prohibir algún tipo de libro. Segundo, que lo opuesto a la inteligencia no es ser bruto, por falta de un mejor término, es ser ignorante. Fíjense cómo Montag, a través del libro, él se da cuenta lo ciego que estaba, a lo mal que estaba su propia vida, lo ciego que estaba a su propia ignorancia, hasta que empieza a hablar con Clarice, con su vecina, o con Faber más adelante. Y tercero, que es un tema muy, muy común en otros libros de sociedades distópicas, como Un Mundo Feliz, El Cuento de la Criada, es la tecnología como un peligro. Ese concepto de que la tecnología es como una especie de anestesia para el pueblo, y en este libro específicamente se ve muy bien cómo a medida que la tecnología mejoró y había nuevas formas de entretener, de comunicarse con las personas, como la televisión, con un contenido simplificado y destinado principalmente a entretener, no a informar. Eso destruyó la base educativa, digamos, de la sociedad. Yo me pregunto hoy en día qué diría Ray Bradbury de las redes sociales. Creo que sería... No quiero hablar en nombre de alguien que no está en vida, pero creo que estaría bastante en desacuerdo
si él pensaba que la televisión era un medio de comunicación que infiltraba demasiado en la vida de las personas, no me quiero imaginar qué piensa de la tecnología o qué hubiese pensado de la tecnología de hoy en día. Así que en conclusión creo que es un muy buen libro que se hizo popular porque es una defensa a la literatura en sí. Lo puedes leer hoy y la historia sigue siendo muy relevante. Nunca se siente que es un libro que fue escrito hace 70, 80 años. Y lamentándolo mucho, como mencioné al principio, la censura continúa. Nunca ha parado, probablemente nunca va a parar. Y es importante que libros como este nos recuerden la importancia de mantener todo tipo de libro abierto a las personas. Así que espero que hayan disfrutado de este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.